Arratsaldeon dizuela guztioi, buenas tardes a todos y a todas. El Festival Internacional de Literatura de Alhóndiga Bilbao Gutun Zuria afronta esta su segunda semana con dos conversaciones de dos autores sin duda interesantes, las que vamos a escuchar a continuación. Batetik izango dugu hemen gure artean Sergio González Rodríguez, Mexikoko idazle ezaguna, eta bestetik gaur hainbat komunikabidetan entzungo zenuten, Gao Xinjiang Nobel sariduna ere entzuteko aukera parada izango dugu. Desde Alhóndiga Bilbao queremos agradecer la colaboración de BBK como patrocinador oficial de este Festival Internacional de Literatura, así como de las instituciones públicas y privadas que colaboran con nosotros. Lo hacemos prácticamente todos los días. Se trata del Consulado General de México, los Institutos Italiano de Cultura, Goethe y Francés, Metro de Bilbao, ALSA, FNAC, la Cámara del Libro de Euskadi, Bodega Urbana, El Correo y la cadena SER. Os queremos recordar, antes de comenzar con las presentaciones, varias cosas. En primer lugar, todas estas conversaciones, todos estos diálogos, se pueden seguir en euskera, castellano e inglés, para lo cual es necesario retirar unas máquinas, unos aparatos de traducción simultánea que se pueden retirar, decía, en el exterior de este auditorio principal. Además, el esquema de la conversación es prácticamente igual en todas las jornadas, en todas las conversaciones. Es un diálogo cruzado de cerca de una hora entre el entrevistado y el entrevistador, y después habilitamos un cuarto de hora para las preguntas o cuestiones que quiera plantear el público, por tanto, vosotros y vosotras. Una última cosa, a las 9:30 de la noche hoy, 9:30, eso es, en el exterior de este auditorio, concretamente frente a la sala de exposiciones, se celebrará el encuentro con los autores. Podréis departir, podéis estar más cerca de los autores y además de paso os ofreceremos una copa de vino embotellada expresamente para este festival por Bodegas Urbanas. Os invitamos a que, sin duda, os quedéis porque suele ser, sin duda, interesante. Considerado uno de los 50 intelectuales más influyentes de Iberoamérica, entre las obras que ha escrito Sergio González destaca, sin duda, Huesos en el desierto, un trabajo dedicado a los homicidios sistemáticos de Ciudad Juárez. Este trabajo le llevó a realizar una profunda labor de investigación no exenta de riesgo, trayectoria en la que de alguna forma se cruza con Jon Sistiaga, conocido reportero, enviado especial y compañero, con el que conversará de las fronteras que existen entre su trabajo, el periodístico, el trabajo literario, la violencia, el narcotráfico, los asesinatos. Mesedez txalo handi batekin, ongi etorri egin diezaiegun, zuekin guztiokin, Jon Sistiaga eta Sergio González. Buenas tardes a todos. Ya se ha ido Joseba. Bueno, quiero decir dos cosas primero. Me ha hecho mucha ilusión que estuviera Joseba aquí, al cual hacía años que no le veía, pero es antiguo compañero, amigo, y hemos hecho unas cuantas guerras y unos cuantos conflictos juntos. Gracias. Y un crack. Y bueno, pues tengo mucha ilusión de conversar con Sergio, Encantado. que pues podríamos decir que es uno de mis maestros, aunque le acabo de conocer. Gracias. Pero he traído el libro Un hombre sin cabeza, del 2009, que me valió de mucho justo antes de hacer una producción de una serie de documentales que hice en México, sobre todo en la zona de la frontera, sobre el narcotráfico, que titulé algo así como Corrido para un degollado, y otro segundo documental, Alfombra roja para los muertos. Y parte de esa documentación se basaba en este libro, Un hombre sin cabeza. Bien, voy a arrancar con una de esas citas que me fascinó de Sergio y que dice así: los cortadores de cabeza son personas primarias. Un arma en la mano les cambia por completo, ya que realizan su fantasía de dominio. Transitan de la certidumbre de su miseria al deseo vasto por la violencia. Carecen de inteligencia emotiva, capacidad de abstracción y normas morales, excepto las más básicas. Respetan y cuidan a sus mujeres y a sus hijos. Con toda crudeza, ¿cómo coño se puede cortar cabezas por toda la tarde y luego por la noche besar a tus hijos, acostarles y leerles un cuento? Pues me adscribo un poco a la idea de Hannah Arendt, que recordarán ustedes, la banalidad del mal. Del mal. Se trata de personas comunes y corrientes
que sin embargo realizan trabajos disciplinarios y los justifican en función de la propia disciplina. En este caso, estamos hablando de sicarios del narcotráfico, que realizan una tarea dentro de grupos criminales, jerárquicos, generalmente con un pacto de secrecía, sujetos a un proceso de iniciación o prácticas iniciáticas, donde les ordenan, por ejemplo, decapitar a alguien, incluso matar a algún familiar. Y esto es muy inquietante, pero está revelando realidades cotidianas. Cuando las sociedades se ven en crisis, sale lo mejor y lo peor de las sociedades. Y a la superficie también brotan toda una serie de creencias atávicas que están ahí, como un sustrato inconsciente, y en el momento en que no hay control institucional, no hay castigo a los delitos, hay un desorden integral de las sociedades, empiezan estas prácticas. Quiero decirles que, por ejemplo, la portada de este libro, pueden observar ustedes una parodia, se puede llamarle así, de un famoso tema de la historia del arte, que es la decapitación de San Juan Bautista. Esta fotografía fue tomada en la morgue de la Ciudad de México por un fotógrafo muy importante norteamericano de nacionalidad que se llama Joel Peter Witkin. Witkin fue a la Ciudad de México buscando imágenes extrañas, porque se dedica él a fotografiar cosas extrañas, monstruos, etc. Entonces se dedicó a ir a la morgue porque él quería retratar una cabeza decapitada dentro de la tradición del arte de la cabeza de San Juan Bautista en un plato. Finalmente llegó un cuerpo y le dijeron, hay un cuerpo, puedes hacerlo. Y sacó esta fotografía. Esta fotografía data de hace 20 años aproximadamente, pero es la premonición más terrible de que en cualquier sociedad pueden suceder estas cosas si no hay un control institucional. Yo quise poner esta fotografía que es muy impactante, de hecho algunos libreros no querían exhibirla porque les parecía brutal. Sin embargo, cuando yo publiqué este libro, me quedé corto respecto de la violencia que vino que luego con se los iba a años producir. consecuentes. Tú has visto seguramente cabezas cortadas, yo también, no sé cuántos de ustedes habrán visto cabezas cortadas, espero que nadie. Bien, cuando me acerqué a la morgue de Tijuana a hablar con el forense que estaba allí, el tipo que se llamaba Juan Muñoz se me abrió y me contestó a todas las preguntas con una franqueza tremenda, yo creo que por dos razones. Una, porque le gané desde el punto de vista filosófico. Le dije que de alguna manera un filósofo es un poco una especie de Caronte, ¿no? Es el único que está en la laguna Estigia y es el único que comunica los muertos, los vivos con los muertos, es el último que les lava, se queda con la moneda y ya te vas, ¿no? Y luego le gané por la parte práctica, porque él me pasó a su despacho y su despacho era la sala de autopsias. En la sala de autopsias había 5 cuerpos que pertenecían a 5 narcos que habían muerto la noche anterior en un tiroteo, una tracatina, en la que habíamos estado yo y la gente que iba conmigo, y nos habíamos pasado, yo recuerdo haber estado 2 horas pegado a una farola, esperando a que pasaran los tiros, hasta que llegó el ejército, acabó con todo aquello y dijeron, hay 5 cuerpos y otro más en el congelador, de un secuestrado seguramente. Entonces al día siguiente fuimos a hablar con la fiscalía y con este forense y allí estaban los cuerpos. A mí me resultó muy chocante, pensar que esos tipos hubieran matado o nos hubieran matado a todos nosotros con tal de salir de allí y que allí estaban ellos muertos. Y había uno de los cuerpos que estaba decapitado. Al forense le gané porque le dije, eso es para un público español. Yo no puedo sacar cuerpos con 35 balazos. No puedo sacar cabezas cortadas. Yo esto no puedo mostrarlo, creo que para el público español, creo que una etiqueta colgando de un dedo gordo, mientras una voz en off está diciendo que ese cuerpo tiene 35 balazos, es suficiente. Y él me dijo, pero bueno, si aquí todo el mundo viene, Televisa, viene toda la gente, graba enseguida, el primer plano es lo que buscan. Yo no busco eso porque no puedo omitirlo ni además me aporta nada. Así que el tipo se me abrió. ¿No crees que hay un problema con la espectacularización de la violencia en México y con la falsa publicidad que los medios de comunicación ofrecen a los narcos, a los cárteles, en las que en las portadas se sacan cuerpos colgando, 4 cabezas, 7 cabezas decapitadas, cortadas,
tipos desmembrados, narcomantas que le llaman allí estos carteles anunciando algo. ¿Qué parte de culpa tienen los medios de comunicación en todo esto? Yo soy de la idea de que, bueno, tenemos que recordar que desde hace varios años en México no se permite la exposición, o no se permite en los medios la exposición de la violencia tan explícita. En parte por una cuestión de simple hipocresía, en parte por la manipulación gubernamental que no quiere que veamos las realidades del país. Yo soy de la idea de que en efecto puede haber un riesgo en el manejo de la espectacularidad del crimen y de la violencia, pero cuando yo veo la realidad tal como se presenta en México y en otros países, me adscribo a la tesis de Susan Sontag que comentaba: es necesario y debemos permitir las imágenes atroces en nuestro mundo, porque nos permiten ver lo que somos como especie humana. Y esto creo que es muy importante que lo comprendamos en la trascendencia que invitaba a comprenderlo Susan Sontag. Es decir, tenemos que saber qué está pasando, aunque sean imágenes atroces. Por ejemplo, las torturas de soldados norteamericanos en Medio Oriente no se hubieran conocido sin la difusión de estas imágenes. No hubiéramos tenido la dimensión exacta de la gravedad que implica esa situación si no hubiéramos conocido la atrocidad de las propias imágenes. Yo creo que tenemos que tener el conocimiento de esto. Desde luego, no pienso, ni deseo, ni quiero, ni apoyo que estas imágenes lleguen a niños, a menores, a gente que no tiene la capacidad todavía de discernimiento, pero sí creo que la gente adulta tiene que reflexionar sobre la gravedad de estos hechos. No es preciso que ellos se solacen con estas imágenes. Y desde luego está el riesgo que tú mencionas, que la gente, a fuerza de ver tanta imagen en películas, en series, etcétera, etcétera, de televisión, por ejemplo, establezca un muro de anestesia frente a la propia realidad y ya acabe por no decirles nada esta violencia. Creo que es un riesgo que vale la pena correr, porque es muy importante que sepamos hasta qué punto llega la atrocidad humana para combatirla, para contrarrestarla. Eso quizás ocurre, es una cuestión de ética periodística, pero el riesgo de frivolización de la violencia o de considerar que la violencia se trivializa y que ya un muerto más, otra explosión más, otro recortado más, ya no importa, puede producir cierta anestesia, ¿no? ¿No crees que tiene que llegar un punto en el que quizás los medios de comunicación, incluso los propios escritores, los propios periodistas digan, bueno, estamos haciendo el caldo gordo a los que están cometiendo estos crímenes? Quieren ser lo más atroces posible para tener más portadas posibles y mandar un mensaje al cártel contrario o a la mafia contraria, ¿no? Sí, puede ser desde luego, pero yo pienso que la responsabilidad de los medios es estrictamente de cada medio, tiene que desarrollar una capacidad ética al respecto. No estoy de acuerdo con que se hagan acuerdos cupulares para coartar la libertad de expresión, como en México se ha dado. ¿Y qué sucedió? Que se firmó un gran pacto con los principales medios de comunicación en México y los primeros que rompen el pacto son esos medios que encabezaban la propuesta. Ahí hay una situación que es inaceptable. Tenemos que primero respetar derechos y garantías constitucionales, la libertad de expresión. Tenemos que respetar la libertad de información de las personas. Tenemos que dejar que los propios medios desarrollen su capacidad ética. No podemos imponer a nivel gubernamental o por simple decisión cupular de poder económico, político, medios de comunicación, los poderes salvajes de los que habla y critica muy claramente, por ejemplo, el gran filósofo y jurista italiano Luigi Ferrajoli, los poderes salvajes. No podemos dejar que ellos dictaminen lo que la sociedad debe ver. Al contrario, tenemos que exigir que respete la libertad de expresión y que además proteja a quienes practican esa libertad de expresión. En México tenemos el gran problema de los asesinatos contra periodistas. México se ha convertido en el lugar más peligroso para el trabajo periodístico. Desde el año de 2000 hasta el 2013, por ejemplo, la organización con sede en Washington, D.C., de defensa de derechos humanos, Human Rights Watch,
ha establecido que al menos 85 periodistas mexicanos han sido asesinados o desaparecidos en el cumplimiento de su trabajo. Eso es muy grave. Y eso que Human Rights Watch solo cuenta periodistas que trabajan, no cuenta conductores, no cuenta fixer, productores, etc. Esto que está contando Sergio es realmente importante y a mí me gusta mucho subrayarlo porque cada vez que me cuentan a mí y a Joseba seguramente en su tiempo también que qué peligroso es tu trabajo, cómo os arriesgáis, vaya huevos que tenéis, etc. Nosotros siempre decimos lo mismo, al fin y al cabo nosotros tenemos un billete de ida y un billete de vuelta, somos corresponsales, vamos a México, hacemos nuestros documentales, pasamos un mes, lo pasamos jodido, de acuerdo, pero volvemos siempre a casa. Los verdaderos héroes del periodismo son la gente que permanece en lugares donde es muy complicado trabajar, como Afganistán, como Irak, como Somalia, como Palestina, como México. La gente que, como Sergio, trabaja en todos estos lugares, se la juega, desvela historias como la que él desveló en Ciudad Juárez y lo que llama mafias, que otros podríamos llamar canallas, narcos, lo que quieras, le persiguen hasta su propia casa. Así es. Me parece a mí que es importante reiterar lo que otras veces he comentado. Durante el trabajo periodístico que yo he realizado, sobre todo en relación a la investigación de asesinatos sistemáticos contra mujeres en Ciudad Juárez, ahora se nos dice por parte del gobierno local, no existió eso, es una invención de periodistas y de feministas, es una mentira que se haya asesinado sistemáticamente a mujeres. Es falso los asesinatos en serie de mujeres. Debo decirles que esta política de desinformación es lo más lamentable que yo he oído, porque según el criterio establecido por Jean Baudrillard, me parece que hay que seguirlo, dice. Quien niegue el exterminio es parte del exterminio. En este caso ha habido una agresión sistemática en Ciudad Juárez en los años 90 y a la fecha persiste contra las mujeres. Y yo creo que tenemos que denunciar esto todavía, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte para dejar clara la realidad y la situación. Yo padecí desde luego, como he contado, secuestros, amenazas, fui incluso detenido, secuestrado en alguna ocasión, me golpearon con cachas de las pistolas, me torturaron con picayelos en las piernas, así como les digo ahora, y con las cachas me golpeaban en los codos. Empecé después de eso y de las amenazas que recibí a sentirme mal. Terminé en un hospital, me rescataron los neurólogos de una hemorragia interna muy fuerte, estaba perdiendo el habla y estaba perdiendo la memoria, un asunto muy dramático. Y como he referido otras veces, para mí, a pesar de todo esto, me siento afortunado, porque yo sobreviví. 85 de estos compañeros que les menciono y muchos más que han sido amenazados en los últimos tiempos, incluso no lograron eso. Y a mí me parece de mínimo respeto por ellos ahora evocarlos y pedir a ustedes un aplauso por la memoria de estos compañeros que murieron en el cumplimiento de su trabajo. Por favor, un aplauso. Es lo menos que podemos hacer por ellos, evocarlos, reconocer su trabajo. Bueno, a ver cómo seguimos después de esto. Ciudad Juárez, feminicidios. No te preocupes que todos los que están aquí tenemos claro que allí han desaparecido mujeres, que han sido asesinadas mujeres y que las autoridades han hecho poco o casi nada. Casi nada. Desde tu punto de vista, ¿se trataba de diferentes grupos que asesinaban, se trataba de diferentes asesinos en serie, se trataba de algún tipo de comercio ilegal con esos cuerpos o con esas mujeres, o como dicen las autoridades, están trabajando de manera ilegal en algún lugar de Arizona? Yo creo que el problema de fondo es que las autoridades del gobierno de Chihuahua, y tampoco las federales, se decidieron investigar esto a fondo y desde luego todo fue cubierto por la bruma de la ineficacia, la negligencia, cosas muy terribles que suelen pasar a veces, sobre todo en México. Las autoridades no son responsables, no quieren hacerse responsables de problemas sociales graves
y no pudimos saber a fondo qué había pasado, qué había sucedido. Les debemos a las familias de las víctimas la explicación y desde luego a la memoria de las víctimas. A la fecha, el último informe que ha realizado el Colegio de la Frontera Norte, una institución muy importante en México de tipo académico, ha hecho un estudio de lo que ha sido la violencia contra las mujeres desde 1993 hasta el 2003 y han encontrado, evaluando las estadísticas y la situación a fondo, que no ha habido una mejoría. Siguen desapareciendo niñas y mujeres del espacio público, los cuerpos ya no aparecen, probablemente según los expertos porque los propios criminales se deshacen o destruyen los cuerpos, y esto no ha mejorado y no tenemos por parte del Estado mexicano en general y de los gobiernos en particular una respuesta adecuada. Por desgracia, el asunto de Ciudad Juárez descubrió en México la gran violencia contra las mujeres, que también la podemos ver en otros países, la vemos en España, la vemos en América Latina, en Guatemala, es tremenda esta violencia. Pero yo siempre he pensado, y mi punto de vista al respecto es lo siguiente: tenemos que resolver específicamente los crímenes para pasar paulatinamente y en cada caso a resolver los de las localidades más amplias o el territorio más amplio, la nación entera. Pero si nosotros dejamos de castigar a los criminales en un caso, va a multiplicarse esta criminalidad. Por desgracia pasó en México. Yo le llamaba a este proceso fronterización. México, en los 20 años que he investigado estos asuntos, se fronterizó, es decir, tenemos índices de impunidad casi absolutas, el problema de la seguridad pública es muy fuerte, tenemos un alto índice de delitos de secuestro y extorsión. Estas son realidades. Yo quisiera de veras hablarle de cosas mucho más gratas, pero tengo la certeza de que no podemos hablar limpiamente de las grandes tradiciones culturales y las grandes protagonistas culturales de México y de las riquezas de un país si no vemos la realidad más inmediata. La manera de mejorar esto es mejorando también nuestro modo de ver el mundo y nuestra realidad. Tenemos que hablar de lo que no quiere hablarse, tenemos que revelar el silencio de las autoridades, tenemos que hacer que la gente denuncie estos asuntos. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo, ¿saben qué es? Simplemente no somos ni oposicionistas, ni radicales, ni ningún tipo de terrorismo que ahora se le llama como etiqueta para estigmatizar a aquellos que critican o cuestionan un estado de cosas. Se llama cumplir preceptos constitucionales. La Constitución mexicana, tanto como la española, defienden y están fundamentadas en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a los tratados internacionales que implican derechos fundamentales y sobre todo respeto a la dignidad, a la vida y a las personas. ¿Me explico? Nuestra tarea como periodistas es recordar eso. Nuestra tarea como investigadores es volver a cuestionar aquellas autoridades que no cumplen con los preceptos constitucionales. Les ha dado el Estado la facultad, la propia Constitución, de defender estos principios. Tenemos que hacer como sociedades que cumplan las autoridades al respecto. Nuestra tarea no es muy grata para las autoridades, quizá, pero es imperativa para la sociedad. El futuro no existe sin este cumplimiento de derechos fundamentales que están en nuestras constituciones. Está claro que la ausencia de justicia es el mejor lugar para vivir para todos estos negacionistas. La ausencia de justicia lleva a la impunidad lleva al olvido. Los feminicidios se han producido en muchos países y sobre todo también se han producido en muchos otros estados en México. ¿Qué tipo de ecosistema se produjo en la zona de Chihuahua, en la zona de Ciudad Juárez, para que hubiera tantos huesos en el desierto? Yo creo que sobre todo hay connivencia de autoridades, poderes políticos y económicos con el crimen organizado. Debemos de recordar que cuando se pierde el orden, se pierde por una razón, por corrupción. Pero esta corrupción no es solamente una corrupción que pueda localizarse en uno o dos funcionarios, incluso en un sistema carcelario. Implica la integridad de la sociedad. Por desgracia, en México hay un blanqueo de dinero que va de los 10,000 millones de dólares a los 50,000 millones de dólares al año. El negocio del narcotráfico a nivel mundial por parte de narcotraficantes mexicanos implica 200,000 millones de dólares al año, es decir, son cantidades extraordinarias. Este dinero que se genera en actividades ilícitas, en economía subterránea e informal, que es el reverso de la propia economía globalizada,
y que tienen el crimen organizado una gran productividad que va desde el tráfico de drogas hasta la explotación de mujeres y de niños y menores, es lo que va dando también motor a una economía. Y por desgracia, este asunto se da en sociedades en crisis, como la mexicana en los últimos años, y solamente por esta connivencia institucional podemos observar el crecimiento de fenómenos como el narcotráfico. De pronto uno piensa en el estereotipo, narcotraficantes mexicanos, pues oyen corridos, se visten con botas, usan sombreros, vestimentas llamativas. Son estereotipos. Todos los estereotipos. Sí, los que mandan llevan corbata. Y en el fondo estamos pasando por alto que, ¿dónde está el dinero que producen ellos? ¿Dónde acaba? Y uno entiende, según la descripción de los expertos, en inversiones de capital, en desarrollos inmobiliarios, en desarrollos de servicios restauranteros, hoteleros, etcétera, etcétera. Hay dinero. Mientras hay capital, hay eso. Economía de crimen. El dinero del narco compra voluntades y produce corrupción. Es fácil corromper a alguien en cualquier sociedad. Es fácil corromper a alguien en México. Si quizás tenemos un estereotipo, cualquiera que vaya a México siempre le dices ten cuidado con los policías, te van a parar, te pedirán una mordida, etcétera. Las veces que he estado allí, yo creo que me he encontrado con buena gente que ha caído en ese submundo de alguna manera del narcotráfico, de ceder algo, con una frase que aquí se nos antoja pues literaria, pero que allí es muy real, ¿no? Que te ofrecen plata o plomo. Es decir, o trincas o te matamos, o te amenazan a tu mujer, o te amenazan a tu hijo, claro, saben a qué colegio va. Entonces, ¿no? ¿qué haces? Como aunque seas buena persona, ¿no? Plata o plomo. El problema, desde luego, de esta disyuntiva que es real, tal como la describes, es que cuando todos quieren plata y hay mucho plomo, empieza el problema, porque se vienen los tiroteos o balaceras que mencionamos y es un asunto incontrolable para las propias autoridades también. Crece el problema cuando no castigas el problema. En México tenemos una impunidad estadística absoluta. Del 98, 93, 99%, las me más quedo bajas corto. estimaciones hablan del 93%. Piensen ustedes, sale uno a la calle, mata a una persona y hay 99% de posibilidades estadísticas que nunca detengan a uno por hacer ese crimen. Es gravísimo. Esto para mí es muy claro. Tenemos que reconocer que eso no es el imperio de la ley, es el imperio del crimen, por lo tanto no es un Estado de derecho, es un Estado sin derecho. Y mientras no reconozcamos eso a nivel institucional, de poder político, de oligarquías que tienen el dinero en México, mientras no entendamos eso, no vamos a entender la realidad. Y si no entendemos la realidad, no va a cambiar ni va a mejorar. Estaremos engañando, poniendo paliativos, etc. Hay que ser muy claros frente a esto. El trabajo del escritor, del periodista, del comunicador, el trabajo que tú haces depende de esa verdad, de esa decisión frente a los hechos. Es lo que nos mueve. Vamos a pasar al escritor, al Sergio Escritor. Muchas veces hablamos, leemos novelas que de alguna manera mitifican ciertos estereotipos violentos y que nos pueden gustar. Se recrean personajes que te gustan y son llamativos. ¿A quién no le gusta Tarantino de aquí? Bueno, Bien, vemos alguno, películas de acuerdo, acción, pero vemos series de televisión donde hay gángsters. Y leemos, nos gusta leer La Reina del Sur de Reverte, nos gusta leer Balas de Plata de Elmer Mendoza, que le conocí en Culiacán y me parece un tipo estupendo, pero él creaba estereotipos de narcos de alguna manera, ¿no? Cualquiera se lee El poder del perro de Don Winslow y dice, bueno, siempre hay algún narco que te cae bien, aunque acaba de cortar una cabeza. ¿Hasta qué punto, de alguna manera, la literatura, los escritores idealizan este tipo de personajes y crean roles que mucha gente en tu país, pero en otros países también intentan imitar, intentan copiar, ¿no? Yo creo que es real el riesgo del estereotipo frente a asuntos que son complejos. De hecho, es el modo más natural como los escritores y los periodistas, los creadores, los cineastas crean a su vez una visión, una narrativa, como ahora se dice comúnmente, de los fenómenos extremos del crimen organizado, de la violencia, etc.
Yo creo que es natural en el sentido de que se busca explicar con los rasgos más simples una realidad. Y entonces se le caricaturiza, se le reduce a los rasgos más gruesos, se establecen estereotipos o lugares comunes o entendimientos básicos que tienen mucho impacto porque son códigos que corren generalmente. Pero yo creo que hay que tener una prevención al respecto. Por eso yo defiendo un entendimiento múltiple, interdisciplinario, lo más profundo posible de estos fenómenos. No estoy de acuerdo de ninguna manera con los estereotipos, como bien cuestionas tú ahora, ni con los lugares comunes, no creo en las caricaturas de la realidad. Yo creo que justo por la gravedad de los hechos que hay, tenemos que ser más exigentes con los modos como expresamos estas situaciones. Y no me agradan mucho los libros que establecen una noción primaria frente a hechos muy complejos. Desde luego no apruebo el manejo de la nota roja llamativa o amarillista que presenta un decapitado, sin explicarnos por qué hay esa decapitación. Es muy fácil, como describías tú hace un rato, que los medios te pongan, sobre todo la prensa impresa a veces, fotos muy violentas o encabezados muy llamativos, ¿no? Yo creo que tenemos que poner el contexto, la explicación, las causas, los efectos posibles de eso, ¿no? Para que los lectores se desarrollen, quiero decir, desarrollen un criterio específico. Es un riesgo, desde luego, reducir realidades tan complejas a lo más básico. Yo creo que tenemos que combatir esas formas elementales para buscar, sobre todo, la explicación, los contextos. Ahora los medios de comunicación trabajan mucho por el triunfo del modelo de infoentretenimiento. La información tiene que ser divertida, entonces reduce a lo más básico, al impacto visual, al impacto textual, se busca el impacto emotivo en el lector, en el espectador, en el oyente, y de pronto se pierde el contexto. La tarea nuestra es presentar el contexto, la exigencia del contexto. ¿Por qué está pasando? ¿Qué es lo que puede venir después de eso? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Son obligaciones nuestras. Nuestro trabajo se ha vuelto investigar, analizar, pero también proponer, me explico, con una visión estratégica hacia el futuro. De otra manera no vamos a colaborar a la mejoría de esta situación adversa. El problema del narcotráfico en México ya tiene unos 40 años, desde los tiempos de Caro Quintero, más o menos, en el que, tal y como ocurrió también aquí en España, los viejos contrabandistas empiezan a pasar primero hachís, luego empiezan a pasar tabaco, o mejor dicho tabaco y luego hachís, y luego acaban pasando cocaína o heroína, que les da mucho más réditos y mucho más margen, ¿no? Ocurrió algo parecido, había muchas zonas en México donde se cultivaba pues, marihuana, etcétera, y luego se convierte en un lugar de paso hacia el norte de la cocaína colombiana, hasta que los traficantes colombianos también acuciados, también por el Plan Colombia, etcétera, empiezan a pagar con cocaína. Y se descubre que allí hay un mercado interno. Pero, y por seguir hablando desde el punto de vista de la literatura, el difunto Carlos Fuentes me dijo en una entrevista: John, te lo voy a decir 3 veces, el problema es el consumo norteamericano, el consumo norteamericano, el consumo norteamericano. Él venía a decir que, de alguna manera, mientras no se legalizara o no se entendiera que el problema de México era que había una frontera porosa por la que iba toda la droga que subía desde San Diego hasta Seattle y desde Laredo hasta Nueva York, ¿no? Bueno, sí tenemos que enfrentar el hecho geopolítico y económico. Esta dimensión donde el simple consumo de drogas no nos explica el gran problema de la ilegalidad de las drogas. Estados Unidos, como bien describes, es el país que mayor cantidad de drogas consume en el mundo. Y esto implica también el control por parte de ellos de los mercados, de los tránsitos. Sabemos claramente que agencias norteamericanas de inteligencia colaboran al tráfico de las drogas, patrocinan grupos criminales, los grandes cárteles del mundo los manipulan, encausan asuntos, porque para ellos suceden 2 cosas. Uno, la indeclinable definición de que las drogas son algo prohibido. Segundo, la necesidad de establecer a través de la toxicomanía de comunidades muy grandes en su país, que la toxicomanía sirve como control social.
De manera que hay definiciones de parte de la nación más poderosa del mundo a las que se pliegan el resto de los países o son obligados a plegarse. Recordemos que en México los cárteles de la droga son una invención del propio Estado a través de la Dirección Federal de Seguridad, que en los años 80 crea la distribución territorial de los grandes cárteles de la droga. Digamos que el PRI pacta, ¿no? Por ejemplo, Pacta en la esa paz, época teníamos al PRI como el partido único del poder y un régimen presidencialismo de tipo autoritario, y ellos, para colaborar con la política exterior de Estados Unidos, colaboraron también a la operación Irán Contra. Ustedes recordarán, esto está muy documentado, en los años 80 el gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia, decide apoyar a la contra nicaragüense, dándoles armas norteamericanas, y la contra pagó con cocaína que circulaba a la propia Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos. Este tipo de asuntos nos lleva a la reflexión de que el consumo de las drogas, el tráfico de drogas, la violencia en torno de las drogas, no es simplemente un asunto de policías y ladrones, no es un asunto de que salgan unos criminales cargando droga y entonces pasa tal cosa, no. Es un asunto de una índole mayor. El caso del Chapo Guzmán, todo el mundo dice, qué malo es el Chapo. Claro, qué malo es el Chapo, pero ¿quién lo sostuvo tanto tiempo? ¿Quién patrocinó la fuga del Chapo de un penal de alta seguridad? ¿Quién se fuga de un penal de alta seguridad en el mundo? Pues solamente en México, y pagando, ¿me explico? Y en un negocio de otra índole. Estuve en Culiacán, y Culiacán es así, y intenté ir a ver a la madre del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán era el narcotraficante más buscado del mundo, y estaba entre los, según la lista Forbes, entre los 5 hombres más ricos del mundo. Se suponía que tenía un patrimonio fabuloso y gigantesco. Su madre sigue viviendo, vivía cerca de Culiacán, en una zona... Y ella dice lo que comentaste. No me acuerdo cómo se llamaba la zona. Un hombre respetable, etc. Bien, bueno, cuando fui a intentar ir a verla, el chaval local de un periódico local, que me estaba llevando un poco por allí y tal, le digo, quiero ir a ver a la madre del Chapo Guzmán. Me miró, llamó al fotógrafo del periódico y dijo, ven, hazle una foto al Español. Digo, quiero una foto tuya para escribir tu obituario. Y me disuadió, la verdad, de ir a ver a la madre del Chapo Guzmán y de subirme a esa sierra, ¿no? Porque ya me da por muerto, ¿no? Bueno, a lo mejor te confundió con alguien de la familia. Puede ser. Lo que pasa es que Chapo quiere decir pequeño en el argot sinaloense. Tengo mejor planta que el Chapo, hombre. Como yo. Bueno, es verdad que durante años el gobierno del PRI, la dictadura perfecta llamada por muchos, ¿no? Durante 70 años, pactó una distribución territorial con los jefes de los clanes y de los narcos, y hubo cierta paz social, ¿no? Hasta que llegó un presidente cargado de botas, que ni una cosa ni otra, ¿no? Porque luego Calderón por lo menos tuvo una opción militar que puede gustar o no, pero el otro dejó hacer, y aquello dejó que los clanes y que los narcos se mataran entre mi amigo, el gran escritor y cronista y ensayista Juan Villoro, que ustedes seguramente recordarán, claro. Dice que México pasó, y tiene la razón, de la dictadura perfecta a la caricatura perfecta. Sí. Y en ese sentido, bueno, estamos describiendo cómo se caricaturiza toda una entidad nacional, ¿no? Y yo creo que sí hay que ser muy, muy claros frente a la realidad y establecer estas zonas de claridad, que son muy importantes. Yo creo que sin las zonas de claridad, sin el reconocimiento de lo que realmente, y por desgracia, ha llegado a ser un país, no podemos avanzar en una mejoría. Pero tenemos las armas para contrarrestarlo. Se llama imaginación, creatividad. Hay una cantidad de propuestas extraordinarias que cuestionan el estado de cosas en México. Por ejemplo, la película Eli, que ha sido galardonada, ¿no? Tenemos narrativas como las de Juan Villoro, extraordinaria, analizando la situación del país. Tenemos novelistas de mucho talento como Elmer Mendoza. Tenemos poetas que han poetizado esto, poetas jóvenes como Félix Dávalos y algunos otros. Tenemos un trabajo de pintores haciendo constar la realidad mexicana,
artistas conceptuales como Teresa Margoles, que han presentado en la Bienal de Venecia trabajos muy crudos, pero a la vez muy explicativos, muy ilustrativos de lo que estamos viendo. Yo tengo la certeza de que la cultura, la reflexión cultural, la imaginación, es uno de los valladares frente a la barbarie. Eso sí tenemos que esclarecerlo cada vez más. Hace un par de años, que es la última vez que estuve allí en México, estuve con Villoro y estuve en casa de Elena Poniatowska. Y ahí, sí, que le han dado el premio Cervantes, ¿no? Hace poco. Y ahí entre sus dos gatos, a los que lo van a dar ahora en abril. Sí, pues ahí entre sus dos gatos, en su casa maravillosa, sus dos gatos que se llaman Monsi y Vais, como el escritor, ella me decía que murió hace unos sí, años. que le daba mucha pena a México. Le da pena, pero la entrevista la contextualizo. No hablábamos de narcotráfico, sino hablábamos de un efecto, unas víctimas colaterales del narcotráfico que son los inmigrantes ilegales. Por ejemplo. Esa nueva parte del negocio, los cárteles como gran empresa han diversificado. Qué bueno que han lo diversificado explicas. en partes, y entonces una parte son los inmigrantes ilegales. Cobrarles, secuestrarles, trasladarles, machacarles, hacerles trabajar como sicarios, hacerles trabajar en plantaciones o eliminarlos como mercancía caducada, podrida, etcétera. Es atroz. Bueno, tú has estado ahí y me contabas 250 que has hecho el muertos en viaje Tamaulipas, La Bestia. 300 muertos. Coméntales, por favor, qué es La Bestia al público. La Bestia. La Bestia es como denominan genéricamente a los trenes que suben desde el sur, desde la parte de Chiapas, en la frontera con Guatemala, y que recorren prácticamente todo México hasta el norte. Son casi 5.000 kilómetros y son los trenes de carga. Trenes de carga. Son contenedores de cemento, de cebada, de trigo, de lo que sea, que hacen todo ese recorrido, y es el único medio que utilizan los inmigrantes ilegales, gente que se va con $50 en el bolsillo a tratar de llegar a Estados Unidos. Ese tránsito por México se ha convertido en la peor parte de la travesía. Ya lo que menos importa es ya saltar la frontera, cruzar el desierto de Sonora, entrar en Arizona, arriesgarte al sol o a las patrullas de... No. Sí, o morir en el desierto. Morir en el desierto. Lo peor es todos estos narcos que ahora se dedican a asaltar en los trenes, en esa Bestia, como le llaman, que es un tren de carga del que te caes en cuanto se mueve, se ladea o coge velocidad, o en cuanto suben los Zetas o los caballeros templarios, o como quieras llamarles, a robarles lo poco que tienen, a secuestrarles, cogerles el teléfono, llamar a su madre, poner el FaceTime, decirle tengo a tu hijo, cortarle una oreja, y para una pobre señora de Honduras, de Guatemala o de Ecuador, decirle ingrésame 1.000 euros, 2.000 euros. Me contaban en Ixtepec que un padre muy conocido que se tuvo que emigrar hace poco porque estaba bien. Me contaba. Ahora me acordé. No, MoneyGram no gana dinero con las remesas de inmigrantes que vienen con el dinero que les mandan desde Estados Unidos, sino con los rescates que están pidiendo a todos estos inmigrantes. Y entonces, a lo que iba, la reflexión de Poniatowska es, qué pena me está dando México. Y ya no estoy hablando de los asesinatos rituales y de los descuartizamientos y de la violencia narco. Un país que ha sido de acogida, que se cogió a todos los republicanos españoles, que ha sido un lugar siempre a la vanguardia en cuanto a derechos humanos desde el punto de vista de filosofía política, estamos matando a inmigrantes que se buscan la vida en el norte, ni siquiera vienen a quedarse. Es una atrocidad, es importante recordarlo porque la nación mexicana se caracterizó, como dijiste siempre, por su hospitalidad, por la garantía a aquellos que eran exilados y emigrados, por el respeto. Ustedes llegan a México y seguramente les ha constado, de donde vienen, los mexicanos son muy cálidos con los extranjeros. Inmediatamente la gente la reciben bien, en general en México, puede haber excepciones. Pero esta tradición se ha perdido justo porque cuando hablamos de narcotráfico tenemos que tener en mente que no es solamente el tráfico de drogas o el blanqueo de dinero, sino que va de por medio un conjunto de actividades criminales muy graves que van desde el secuestro, extorsión, el robo, el control de la delincuencia común, porque los cárteles de la droga ahora están en un nivel donde proveen armas y protección al más alto nivel, y dejan que el nivel inferior, que son pandilleros y pequeños grupos de criminales, narcomenudistas, ¿no? Exactamente, ahora sí que subsidiaron eso.
y estos son los que atacan un tren. Es alarmante que no tengamos respuesta de las propias autoridades sobre la cantidad de desaparecidos y asesinados que venían de Centroamérica, atravesando México. Algunos organismos no gubernamentales están hablando de hasta 70,000 desaparecidos, sí. Desaparecidos o muertos. Esto es gravísimo, por eso cuando Elena menciona esto, lo menciona con mucha pena, con mucho dolor. Ustedes recordarán, para nosotros la palabra en México pena es no vergüenza o pudor, sino es el dolor más profundo. Le da mucha pena evocar esto. Elena tiene razón. Nos quedan un par de minutos o 3 antes de pasar a las preguntas del público. Yo quisiera que nos hablaras un segundito de la narcocultura como tal, de estos cultos alternativos como la Santa Muerte. ¿Qué se busca? ¿Qué busca la gente cuando adora una calavera y le reza a la muerte? ¿Qué busca alguien cuando escucha un CD de corridos donde se habla de alguien que tiene un cuerno de chivo y que va a disparar contra no sé quién después de cortarle la cabeza? De la violencia, todo esto, en corridos, en música, en cantidad de manifestaciones. Yo creo que en el vacío de valores, en un principio, en el vacío de la ley, en la falta de castigo a los criminales, se va desarrollando una épica inversa. Entonces, la exaltación del crimen se vuelve un contravalor, llamémosle así. Y esto es muy grave porque también proliferan creencias irracionales. Los criminales piensan que adscribiéndose a un culto llamado la Santa Muerte, que es un culto de origen popular reciente, que no tiene que ver con el culto ancestral hacia los muertos en México, de las sociedades prehispánicas, sino con cultos de tipo agrario, rural, que fueron adscritos en zonas marginales a lo largo del siglo XX y que prosperaron en los últimos años como creencias irracionales en torno a la idea, en el caso de la Santa Muerte, de que dado que la Santa Muerte es la ideología que hay de por medio, es la que venció incluso a Cristo, porque Cristo murió, aunque después resucitó, pero es quien venció a Cristo, hay que adscribirnos a la muerte, que es lo único que nos protegerá en la vida. Esta paradoja está en la fe de estas personas. Y entonces construyen un ícono que es un esqueleto con un manto virginal, estilo el manto tradicional de las imágenes católicas en torno a María. Entonces, este esqueleto descarnado le adscriben poderes de invisibilidad, de protección frente a la ley, de defensa contra las balas, una serie de asuntos que van completamente en el plano irracional. Y lo desgraciado de todo esto es que muchas veces se realizan ritos de sangre en torno de estas creencias. Matan a una persona y le ofrendan la sangre a la Santa Muerte, eso es real. Los narcotraficantes se apropiaron de esa creencia y ahora está diseminada en muchas partes de México. Pero también hay Malverde. Sí, y hay el santo Malverde, afroantillanos, y hay santería. Al que le van a rezar corridos para agradecerle que un cargamento, ¿no?, ha llegado. Tiene un altar, sí, lo he visto en Culiacán, me parece, ¿no? Sí, en Culiacán estuve ahí. Sí, también estuve, anécdota. Contacté por teléfono con el sumo sacerdote de lo que pasaba por ser la Santa Muerte más grande, más alta de México. Sí, estaba en las afueras de DF, 30 y tantos metros. Sí, no. Y el tipo me dijo que sí, claro, güey, la entrevista cuando quieras. Cuando llegué al tipo lo habían matado. Sí, lo habían matado. Y estaba su mujer, que me da la entrevista, entonces ella me dijo, ¿y dónde está el sumo sacerdote? No, se murió. Y digo, joder, ¿se murió o le murieron? Bueno, le murieron. Pero ¿le murieron cómo? Bueno, pues nada, tuvo un problema. Digo, a ver, tenía 47 balazos. Dice, bueno, sí, 47 balazos, pero no le rezaba la Santa Muerte para protegerse de las balas. No le sirvió. Sí, pero no le sirvió. Bueno, pues no le sirvió. No sabía cómo salir. No le sirvió de mucho y lo mataron. Entonces yo creo que esto es lo que la gente tiene que entender a nivel popular. No pueden reemplazar una situación adversa de supervivencia con creencias irracionales, porque es un mal paso en la vida. Tienen que recuperar otro entendimiento. Sin embargo, el problema es que en sociedades desiguales, empobrecidas, cuando no hay satisfactores sociales mínimos, la gente busca y cubre esa carencia
con toda la diversidad irracional que te puedas imaginar. Sí, es curioso, Es porque tremendo. solo va en las capas más bajas de la sociedad, más degradadas, Así más es. olvidadas por el Estado, en círculos más... Se vuelve un los círculo círculos más vicioso oscuros que de hay que romper Tepito, de donde justamente. sea, ¿no? Eso es lo que Bueno. tenemos que romper, que la Bueno, gente tenga yo una seguiría, mínima yo seguiría posibilidad. horas hablando con el maestro Sergio, pero nos debemos a un programa, ¿verdad? Y tenemos unos 15, 20 minutos para una serie de preguntas, si quieren preguntarle algo a Sergio. ¿Quién empieza? A ver, que tenemos un focazo Ahí aquí, para que no verle vemos las nada. caritas, por favor. Allí al fondo, a ver, arriba. Ah, Blanca. Sergio, yo quería ir un poco a la peripecia humana que te lleva a ti, en un momento determinado, un intelectual respetadísimo en México, un escritor muy subrayado. ¿Qué es lo que te lleva en un momento a trasladar tu residencia del México DF a Ciudad Juárez? ¿Y cuál fue esa experiencia de encontrar a las madres, a los familiares de estas adolescentes terriblemente mutiladas y que aparecieron asesinadas? ¿Cómo se vive después de eso? Porque yo sé que en tu vida eso fue un revulsivo importante y ya lo has vivido casi como un fatum. Yo creo que definitivamente es la experiencia que me cambia la vida antes y después de Ciudad Juárez. Yo tenía la curiosidad porque en el año de 1995, empezó a circular mucho en México y poco a poco hacia el exterior la noticia de asesinatos muy cruentos de mujeres jóvenes en la frontera. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿Es de realidad? ¿Están inventando los medios sensacionalistamente, etcétera? Era la época a mitad de la década de los 90 del siglo anterior, cuando proliferaron películas muy famosas de Hollywood como El silencio de los inocentes o de los corderos, una película estupenda de Jonathan Demme, donde presentan un asesino en serie muy inteligente, una esteta que realiza crímenes, etc. Había libros al respecto y yo pensé que quizás la realidad se había ya contaminado de estas narrativas llamativas que mencionaba hace un momento John. Yo creo que cuando yo voy a Ciudad Juárez no llevo ninguna idea preconcebida, simplemente la curiosidad. Y cuando veo lo que está pasando allá me cambia la vida, absolutamente, porque me encuentro, por ejemplo, después de estar un par de días en Ciudad Juárez, voy a una fiscalía donde iba a haber una declaración sobre un caso de asesinatos de mujeres y una niña de 14 años con su madre, muy humildes, muy pobres, se acercan a mí y me dicen, ¿es usted periodista? Sí, claro. Viene de la Ciudad de México. Ah, qué bueno, porque aquí no nos quieren escuchar demasiado. ¿Le podemos contar algo? Y le dije, desde luego, cuénteme. Y la niña empieza a contar cómo un comandante de la policía la había tomado de los pelos y lo había, de la cabellera, y la había aventado contra un muro para amenazarle y decirle, tienes que declarar que ese egipcio, Abdel Latif Sharif, es el culpable de tal o cual cosa. Asesino en serie, sí. Ahí es cuando se abre un punto muy, muy dramático de mi viaje y posteriormente lo sería de mi vida. Estaba enfrentándome a una situación con este episodio que puede parecer muy anecdótico, donde la autoridad ya no está respondiendo para la propia gente, donde ya la gente está indefensa, está inerme, sobre todo una niña de 14 años, imaginen ustedes, si son personas muy pobres, muy desposeídas, nadie las ayuda, lo único que quieren es que alguien dé a conocer lo que tienen que decir. Es ahí donde empecé a comprender que el viaje iba a ser algo más complejo que simplemente estar unos días. Me llevó años y publiqué el libro Huesos en el desierto. En el ínterin ya les he contado lo que me ha pasado y he recibido amenazas de muerte. Cuando salió mi libro volví a ser amenazado. No puedo viajar libremente a Ciudad Juárez, me han recomendado que no lo haga. Y yo creo que esta situación tiene que ver con la decisión de alguien que tenía, como yo, estudios universitarios y ha querido siempre emplear este bagaje intelectual de un modo preciso para tratar de ayudar a que las cosas mejoren en el país.
No sé hasta qué punto haya sido influyente o importante el trabajo que he hecho, pero sí me consta que he tratado de hacerlo con el mayor apego al respeto de las víctimas y en respeto a las familias de las víctimas. Es aquí donde uno empieza a encontrar un cambio en mi vida. Alguna vez lo he dicho también, yo venía de tocar en un grupo de rock. Yo toco rock todavía a la fecha, rock y blues, soy bajista. Y de pronto por los estudios empecé con la literatura y después terminé en el periodismo para ganarme la vida. Y siempre he pensado que el origen del trabajo como músico ha tenido una transformación. Yo pienso mucho en esta transformación. He seguido tocando rock, pero con una máquina de escribir primero, después con una máquina eléctrica, después con una computadora, el teclado, y a la fecha yo me encantaría seguir tocando rock exclusivamente y ganándome la vida, pero también hay algo que está ahí, se llama realidad, se llama tu país, se llama la forma de colaborar a que algo mejore o cambie. Por eso mi tarea ahora sigue siendo, bueno, continuar el rock, pero de otro modo. Pero desde luego me ha cambiado la vida conocer la realidad profunda de un país como México en un momento tan dramático. Yo creo que eso es lo que como intelectuales nos corresponde hacer, al menos desde mi punto de vista. Hola. Primero, felicitarle por su trabajo, bueno, a los dos por el trabajo que hacen, que es muy importante para que conozcamos todo lo que está sucediendo en México. Yo tengo dos preguntas muy sencillas. Primero, de la charla me ha quedado claro, y creo que a todos, que el narco hoy en México es un actor social porque maneja grandes capitales y porque también maneja una base social, aunque sea criminal. ¿Usted cree que para alcanzar en algo la paz social en México es necesario o posible negociar con el narco, aunque bueno, no tengo una cabeza fija, pero con ciertos actores que puedan ayudar a que esto se aminore, por lo menos en la violencia? Y mi segunda pregunta sería, ¿qué opinión le merece que grupos como grupos armados de civiles como en Michoacán, ante la impunidad que usted mencionaba, pues han empezado a organizarse para responder precisamente a los grupos de narcotraficantes que, bueno, violaban niñas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, yo tengo la impresión de que antes de que se reconociera por parte del gobierno mexicano la existencia de grandes grupos criminales, existía un control mínimo al respecto, porque como he descrito, los grupos criminales de distribución del tráfico de drogas en México son también una invención del Estado mexicano, son una como protección, una invención en el sentido de que fueron establecidos y puestos ahí por el propio Estado. Y en esa medida fueron controlados hasta cierto punto, después todo se rebasó y fue trascendido. Yo creo que todos los estados contemporáneos tratan y contienen, mejor dicho, al crimen organizado. Desde luego esto sucede en Italia, sucede en Estados Unidos, sucede en otros países, no conozco el caso de España, pero creo que el Estado tiene la obligación de conocer los grupos criminales y tratar de controlarlos y dialogar incluso con ellos si fuera el caso. Actualmente, por ejemplo, el gobierno mexicano está realizando una tarea muy empeñosa en el estado de Michoacán para tratar de controlar la gran inseguridad. También está haciéndolo en el Estado de México. Hace unos días el gobierno mexicano decidió asumir la seguridad pública en el Estado de México, tal como lo hizo antes en Michoacán, como he comentado. Yo creo que esto es muy importante porque se están dando pasos públicos, explícitos, para tratar de controlar el crimen organizado. No estoy de acuerdo con la existencia de autodefensas comunitarias porque representan la idea de la justicia por propia mano. Yo creo que la autoridad tiene que hacer su trabajo y los ciudadanos tenemos que respetar y colaborar a que hagan ese trabajo. Me parece que es muy importante pues la tarea de las autoridades al respecto y tenemos desde luego que apoyarlas en la medida de lo posible y elogiar su trabajo cuando es bien realizado, aunque bueno, sobre este punto siempre tengo una anécdota. Hay una famosa serie de televisión que se llama Voz, quizás ustedes la han visto, donde hay un alcalde muy duro y muy criminal de Chicago, que le dice a su asistente, cuando el asistente llega y le dice, oiga, señor alcalde,
qué bien lo hicimos, ¿verdad? Porque le salió alguna cosa bien. Y dice, voltea el alcalde y le dice, tienes que entender que tu deber es hacer las cosas bien, sin esperar ninguna felicitación. Entonces es lo mismo que uno le pide a los gobernantes. Su tarea en sí la tienen que hacer bien, no esperar el aplauso público, es su obligación hacerlo bien. Si después hay un aplauso público, bueno, ya será por añadidura, pero es importante que las autoridades hagan su trabajo porque es su obligación y responsabilidad. Yo creo que los criminales a nivel, digamos, social, tienen que entender esto también y nosotros como ciudadanos tenemos que crear zonas de denuncia, de exigencia por para cumplimiento de las autoridades de su trabajo. Tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener la información. Yo insisto mucho que es importantísimo tener la tríada resuelta de información, educación, cultura. Es la obligación de la sociedad. Tenemos que ser responsables de nosotros mismos también. No simplemente depender de lo que las autoridades hagan. Tenemos que colaborar a que lo hagan bien, desde luego exigiendo, denunciando los hechos. Pero nuestra tarea es trabajar conjuntamente para mejorar integralmente la sociedad. Es la tarea que nos corresponde, creo yo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí. Mira, yo quisiera saber cuál es tu percepción sobre lo que ha pasado en todo este fenómeno de la violencia y del narcotráfico en México a partir del Tratado de Libre Comercio con el hermoso vecino que les ha tocado compartir. Estoy hablando de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, ¿qué opinión te merece el hecho de que, por ejemplo, en Europa, países como México y Colombia generalmente son puestos por los grandes medios de comunicación como ejemplo del desarrollo y de hacia dónde debería ir, posicionándolo contra otros países que ahora son un poco los países malditos, los países, por mencionar dos, Ecuador y Argentina, que los menciono porque son países en los cuales, en el afán de intentar hacer algo con eso que tú has mencionado, de que los grandes medios de comunicación se unen, tienen agendas que realmente tienen que ver más con su circunstancia económica o con sus circunstancias de poder político, que con realmente brindar una información adecuada. En estos países se están generando leyes que pretenden de alguna manera controlar la prensa, ¿no? Bueno, sucede que el problema actual de las sociedades, a mi juicio, es tener autoridades con estados endurecidos, tener control de los medios de comunicación, imponer lo que yo le llamo versión oficial, que es este acuerdo de cúpulas entre poder económico, político y medios de comunicación, y entonces dejar a la sociedad absolutamente desprovista de lo que tiene que tener ante todo, información real, cabal, veraz, comprobable. La tarea de los periodistas es justamente cuestionar esto. Nosotros luchamos mucho a contracorriente y cada vez más, no solamente en México, en América Latina intensamente y en España también, porque vemos cada vez más la concentración de medios de comunicación y la falta de medios alternativos. Como mencionaba yo, en el mundo global, en la comunicación global, podemos establecer, ustedes recordarán, el ámbito mediático estrictamente de medios tradicionales como la radio, la televisión, el cine, los medios impresos, y el ámbito transmediático, que es el de internet, redes sociales, plataformas, nuevas tecnologías. En la medida que esto prosperó, se impuso por las nuevas tecnologías el modelo de entretenimiento, que es información con diversión, todo bonito, todo grato, noticias llamativas, la preponderancia de la imagen con prácticamente pocos textos, ya no hay espacio para la entrevista de largo aliento, para el reportaje de investigación, todos los medios se van limitando al impacto emotivo, y esto es muy grave que esté sucediendo. Tenemos que contrarrestarlo con formas alternas frente a este modelo integral global. Yo creo que nuestra tarea es, obviamente, oponernos a la versión oficial, siempre y cuando esta versión oficial no cumpla
los mínimos elementos o requisitos de claridad, veracidad, transparencia, etcétera, que estamos demandando. No podemos aceptar tal cual esa versión. Por eso tenemos que ser muy conscientes de los límites que la información tiene actualmente en nuestro mundo comunicativo. Hay que ser críticos, como dice Sergio. Nos da tiempo a la última pregunta, siempre que sea pregunta sin exposición, porque nos queda 1 minuto y medio. ¿Tenemos alguna? ¿Ninguna más? Bueno, pues como ya nos están avisando desde ahí detrás que hay otras que hay que cortar, bueno, pues oye, muchas gracias. Yo, Sergio... Bueno, a cambio de una pregunta que nos aplaudan mucho. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, un placer. Gracias por venir. Gracias, Sergio, por tu exposición. Un placer escucharte. Muchas gracias. Encantado. Bueno, muy bien, me encantó tu diálogo.